clase con el doctor Guamán. Pregunto, ¿cuáles son las principales funciones del páncreas? Si fuera pregunta del examen, funciones del sistema endocrino, ¿cuál sería? No, un poco más levantado ahí. Levante la mano y respondan. A ver, otra vez. Ponle esto abajo, ponle esto. Ahí está. Perfecto. Regular el funcionamiento de las hormonas. Pero por arriba. No, pero pon esto ya. Eso por la clase. La función, si se pregunta del examen, ¿cuáles son las funciones del sistema endocrino? Primero, regular el medio interno. Acuérdense que acá nosotros estamos cambiando el medio interno momento a momento. Algunos tienen calor, otros tienen frío, tienen hambre, sueño, ¿de acuerdo? Están pensando en cosas, problemas que a veces puede haber en casa, etc. ¿De acuerdo? Entonces estamos cambiando hormonas para regular el medio interno. Y lo segundo, ¿cuál sería? La otra que es muy importante. La otra función del sistema endocrino, que es muy importante. ¿Vale? Crecimiento y desarrollo, ¿eso por acá? ¿Creen? Sí, es importante, pero es más importante, no. Entonces, lo segundo vendría a ser la reproducción. Pues si no es la reproducción, entonces no tenemos acá. El primero es mantener el medio interno y el segundo la reproducción. Esos son los dos puntos muy importantes del sistema endocrino. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar primero con el páncreas. Estas son las células beta pancreáticas, ¿de acuerdo? No, pero ponelo. Entonces, hay 4 células para 4 hormonas. O sea, probablemente a veces le colocan en el examen, ¿no? La célula y le colocan unos paréntesis y otro lado le colocan las hormonas no en la misma posición y les preguntan qué se produce. Miren ustedes, el glucagón se produce en las células alfa. Es muy importante. Entonces, las células alfa producen el glucagón. De ahí sigue quién? Las células beta producen insulina. De las células beta producen insulina. Y las células beta producen la somatostatina. La somatostatina es una hormona por excelencia de tipo inhibitorio. Inhibe a todas las hormonas que ustedes quieran. Esa es la somatostatina, o sea, ahí lo pierden. Si le dicen ustedes en el examen, ¿la somatostatina inhibe la insulina? Sí. ¿La somatostatina inhibe al glucagón? Sí. ¿La somatostatina inhibe por el período pancreático? Sí. ¿De acuerdo? ¿Estimula a alguien? No. Porque es una hormona inhibitoria por excelencia. Y por último, en las células F se producen por el período pancreático. ¿Correcto? Estas son las 4 hormonas que hay en el páncreas. Nosotros vamos a hablar de las 2 primeras que son las más importantes y que tienen que ver con el sistema pancreático. Entonces, el descubrimiento de la insulina fue algo muy interesante. ¿Por qué? Porque antes de que se descubra la insulina, todos los pacientes diabéticos tipo 1 usaban permitan insulina para vivir. Se mueve eso, tiene muerte de la beta. Entonces, para presentarse muy bien. Entonces, cuando descubrieron el doctor Benting y el doctor Best, descubrieron la insulina, entonces, ¿qué hacían? Machacaban el páncreas del perro, ¿de acuerdo? Lo centrifugaban, sacaban las células beta y eso lo estimulaba para que sacara digamos, la insulina, y esa insulina es la que inyectaban a los pacientes y los pacientes vivían un poco más. Entonces, ese fue el descubrimiento. Imagínense para que le dé un premio Nobel. ¿Por qué no le dan un premio Nobel? Entonces, la fisiología es así. Normalmente la glucosa entra por aquí, por la boca, va al intestino y en el intestino se libera una hormona o un grupo de hormonas llamadas incretinas. Ya la vamos a ver. Por favor, eso sí quiero que lo sepan bien claro, porque esto no está en los libros. Es algo nuevo, ¿de acuerdo? No va a estar en su libro que están leyendo. De por aquí entran las hormonas y van a liberar en el intestino una sustancia llamada incretina. Esa sustancia llamada incretina, que es una hormona, va a ir al páncreas. Y en el páncreas va a liberar la insulina. Y es muy importante, pregunta de examen, que esta incretina, esta hormona intestinal, ¿de acuerdo?, libera insulina en forma glucosa dependiente. Vuelvo a repetir, esta incretina libera la glucosa, la insulina en el páncreas de forma glucosa dependiente. ¿Qué significa? Que si yo como poquito, libera poca insulina. Y si como mucho, libera mucha insulina. Entonces es algo muy importante, algo muy fisiológico. ¿De acuerdo? Entonces, el otro punto es cómo se sintetiza la insulina. La insulina
Importante de acá saber, ¿de acuerdo? Que la insulina se utiliza como la preproinsulina. La preproinsulina, o sea, precursores. Si le preguntan en el examen, ¿cuáles son los precursores de la insulina? Dos. La preproinsulina y la proinsulina. Y lo importante es que la insulina tiene dos cadenas. Como ven acá, tiene dos cadenas y esas dos cadenas están unidas por un péptido conector o péptido C. Péptido conector o péptido C. En lo que sigue de las funciones vamos a ver que cuando miden, antes no miden insulina, miden péptido C. ¿Por qué? Porque la insulina tiene una vida media muy corta, 2 a 5 minutos. Entonces, y el péptido C se produce en la misma cantidad que se produce insulina. Pregunta de examen. ¿El péptido C se produce en la misma cantidad que produce insulina? Sí. Si se produce una molécula de insulina, se produce una molécula de péptido C. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué mido péptido C y no insulina? Porque el péptido C tiene una vida media más larga. Entonces me puede decir con más exactitud cuánto de insulina se ha producido. ¿Perfecto? Entonces, cuando una célula beta, en este caso una célula beta, ¿recuerdo? Comienza a estresarse y entra en lo que se denomina apoptosis, o sea, muerte celular programada. Entonces, comienzan a aumentar los precursores. Entonces, fisiológicamente, pregunta de examen, ¿cómo usted puede determinar que una célula beta va a morir? Porque aumentan los precursores. ¿Perfecto? Comienzan a hacer los precursores, no comienza a aumentar la insulina, sino los precursores. Entonces aumentan los precursores y eso cuando termina esa célula beta está ya inicia el estrés y del estrés se va a morir. ¿Muy bien? Este es el modo de acción de la insulina. La insulina, esta es una célula cualquiera, muscular, intestinal, etc. Entonces la insulina, la molécula de insulina, ¿verdad? Se domina su receptor, que tiene una parte externa, una subunidad alfa y una subunidad beta interna. Y al unirse al receptor, lo que va a pasar es simplemente que va a hacer una fosforilación de las proteínas y esto va a hacer que libere glucosa. Que va a liberar glucosa. Pero ¿qué es importante? Que va a estimular la liberación de los GLUTs. Entonces, al la insulina no entra en el receptor, lo que va a estimular son los GLUTs. Es bien fácil. GLUTs son transportadoras, la T es transportadores, GLUT, glucosa. Los GLUTs son transportadores de glucosa. Entonces lo que se va a hacer es cuando la insulina se une a su receptor, inicia la síntesis de los GLUTs o transportadores de glucosa. Estos van a ir hacia la membrana y van a hacer una especie de poros por donde la glucosa va a entrar. Perfecto, de ahí viene su nombre, transportadores de glucosa. Entonces la insulina, vuelvo a repetir, se une al transportador, se fosforila, comienza a sintetizar los GLUTs, GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, les va a simular ese GLUT 4, pregunta de examen, que se encuentra en los músculos, después de la grasa, ¿de acuerdo? Y ahí va a ser que se abre el poro para que entre la glucosa y la glucosa entra al tejido. Entonces, esa es la función de la insulina, que la glucosa entre a los tejidos. ¿Muy bien? Hay muchas funciones, vamos a ver cada una de las funciones, incluso que ahora también están en inglés, no sé si ustedes manejan en inglés, no soy yo, ese es el problema. Entonces, yo les voy a ayudar un poquito nada más. Miren, cada uno tiene una función. No se preocupen que lo vamos a ver en las láminas que siguen, así que no se preocupen de eso. Solamente algunas cosas importantes, ¿de acuerdo? El glucagón es una hormona que incrementa la glucosa en sangre. Entonces, el glucagón es una hormona hiperglicemiante. ¿Y cómo lo hace? Estimula la gluconeogénesis hepática. Vuelvo a repetir, el glucagón estimula la gluconeogénesis hepática. El glucagón estimula la gluconeogénesis hepática y eso produce que aumente la glucosa en sangre. Pregunta del examen, porque ya estamos terminando en su última clase. ¿Cuáles son las hormonas que son hiperglicemiantes? O sea, hormonas de estrés. Son 5. Glucagón. Cortisol. Cuando se amarra, ¿qué libera? Adrenalina, perfecto. Catecolaminas. A 3. ¿Qué más? La hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento. Y
Las hormonas tiroideas, ¿se acuerdan que las hormonas tiroideas? Ya les hizo el doctor, ¿cómo se llama? Gomán, creo. Hizo las tiroides, que hacía tiroides. Iba al hígado y estimulaba la síntesis de glucosa, la glucosa hepática. Entonces, todas las hormonas que he dicho, glucagón, cortisol, catecolaminas, hormonas de crecimiento y hormonas tiroideas, todas son hormonas hiperglicemiantes, estimulan la síntesis de glucosa en el hígado por un mecanismo que estimulan la gluconeogénesis hepática. ¿Muy bien? ¿Qué hace la insulina? Ahorita vamos a ver qué hace la insulina, pero la insulina en sí lo que hace es unirse a su receptor y lo que hace es sintetizar los transportadores de glucosa y la glucosa entra a los tejidos. ¿Para qué? Para que sean utilizados como energía. Porque para eso sirve la glucosa. Y lo que sobra de glucosa, ¿dónde está? Tóquense acá abajo. Tóquense acá abajo. Si encuentran algo, ahí está su reserva de glucosa. Eso es lo que han comido y no han utilizado. ¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. La latina es una hormona inhibidora, inhibe todo, inhibe el glucagón, inhibe la insulina, inhibe el ácido pancreático, en caso que evidentemente exista algún feedback de tipo de ellos, ¿de acuerdo? Y el polipéptido pancreático, más que todo, regula la secreción pancreática, pero de lo que vendría a ser más que todo la parte gastrointestinal, no tanto hormonal. ¿Muy bien? Entonces, reguladores de la secreción de insulina, no quiero que se aprendan todos, solamente les voy a nombrar algunos, por favor. La hiperglicemia. ¿Quién estimula que se libere insulina? La glucosa. Si en este momento comemos algo, tenemos que liberar la insulina para que metabolice esa glucosa. Porque si no, la glucosa sube, y si la glucosa sube, va a producirse la ¿qué? La diabetes. Muy bien. Entonces es muy importante que conozcamos que la insulina sirve para eso también. Bien, después los aminoácidos son estimuladores de insulina. Y eso mucha gente lo sabe, o sea, los aminoácidos es que se liberan insulina. Y miren, usando la fisiología, hay personas que abusan de esto, sobre todo los fisiculturistas. Los fisiculturistas saben que cuando uno se coloca insulina, la insulina hace que estimula los aminoácidos y que los aminoácidos entren a los músculos. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se colocan insulina y ya cuando están en hipoglicemia, ¿de acuerdo? Ya vamos a ver qué es hipoglicemia. Cuando están en hipoglicemia, entonces comienzan a comer un montón de proteínas, carne, huevo. Entonces, rápidamente esos aminoácidos entran a los músculos. Entonces, pero muchos de ellos se les pasa la mano y vienen a emergencia porque se aporta insulina y vienen en hipoglicemia. ¿De acuerdo? Entonces no es algo que es recomendado, sino es un abuso que están haciendo actualmente muchos jóvenes con esto. Como soy médico endocrinólogo, yo lo recibo y por eso que les digo que si por ahí alguien quiere hacerlo, que no lo haga. ¿Okay? Porque una hipoglicemia mata más o menos entre 6.000 a 10.000 neuronas. ¿Ok? Muy bien. Después, los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos liberan insulina. Pregunta de examen, eso sí es muy importante. Cuerpos cetónicos estimulan la secreción inmediata de insulina. Porque no puede haber aumento de cuerpos cetónicos en sangre más de lo normal. ¿Por qué? Porque si no, el paciente entra en cetoacidosis. Y como tiene un apellido, como es insulina, es cetoacidosis diabética. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Por aumento de cuerpos cetónicos. Ya lo demás, no se preocupen que vamos a ver. Aquí, perdón, y el último es muy importante, la GLP-1. El glucagón like peptide, el glucagón parecido al péptido parecido al glucagón, tipo 1. ¿Okay? Apréndense eso, porque esta es la incretina. ¿Se acuerdan que yo hablé de que había una sustancia llamada incretina? Esta es la incretina, el GLP-1. La incretina se llama el GLP-1. Entonces, cuando nosotros comemos algo, en este momento estamos comiendo algo, ¿sí? Va a caer en el estómago. ¿Y ahí qué va a liberar? Incretinas o GLP, llamado GLP-1. ¿Y esto a dónde va a ir? Al páncreas. ¿Y qué liberar? Insulina, ¿de acuerdo a lo que hayan comido? Eso, porque es glucosa dependiente. Es diferente comerme un pedazo de dulce que comerme un pedazo, no sé, de pan o una fruta. Es totalmente diferente. Muy bien. Y por acá, inhibidores. ¿Quién inhibe la producción de insulina? La hipoglicemia. Si la glucosa está baja, evidentemente tiene que disminuir los niveles de glucosa, por favor. Entonces, si la glucosa está baja, por favor, tiene que disminuir los niveles de insulina. Porque si sigue produciendo insulina, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar los niveles de glucosa. A ver, pregunta para ustedes, pregunta de examen.
¿Cuáles son los niveles normales de glucosa? 70. A ver, 1. 70 100. a 100. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Alguien que diga que no? No. 70, 99. Y a 100 es prediabetes. ¿De acuerdo? 70, 99 es lo normal en sangre en cualquiera de ustedes. Y el cambio. ¿Ok? 100 a 125 es prediabetes. Y mayor de 126, mayor o igual de 126 es diabetes. ¿De acuerdo? Eso ya lo dijo la Asociación Americana de Endocrinología Clínicos, la Asociación Americana de Diabetes y la Europea hace como 6 años. Pero todavía no sé, pero bueno, en laboratorios que no sale. No, pero yo he ido al laboratorio a hacerme un examen y me sale hasta 110. Lo que pasa es que los laboratorios en Perú, Sudamérica y Centroamérica todavía no están calificados o no cambian sus números. Pero ya hay países como Chile, Argentina, que ya lo cambian. Brasil, parte de Brasil, que ya lo cambió. ¿Qué número? Cámbialo. Vamos a 99. ¿Ok? Muy bien. Es que ustedes leen clases grabadas, porque ya no ya ok, actualicen la guía. ¿Ok? Muy bien. Acciones de la insulina. ¿Qué hace la insulina? A ver, la insulina, ustedes yo les digo, la insulina da energía, ¿de acuerdo? Da energía. Entonces, para que dé energía, tiene que tener ¿qué? Tiene que tener como todo. Si ustedes son prestamistas, dan energía, en este caso son prestamistas, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener un respaldo económico, ¿sí o no? Igual la insulina hace lo mismo. La insulina estimula la captación de glucosa por el hígado. ¿Para formar qué? Glucógeno. Entonces, tiene una formación de glucógeno hepática para que en caso del paciente, la persona tiene glucosa, entonces evidentemente va a comenzar a liberar glucosa. Si en este momento, Dios no quiera, hay un terremoto, todo el mundo va a salir corriendo. ¿Qué va a pasar? ¿De dónde va a sacar la glucosa? Del hígado. ¿Quién lo puso ahí? Insulina. ¿Ok? ¿Pero quién lo liberó? Hay una pregunta. A ver. Pregunta al examen. Joven estudiante, tecnología médica, sentado y hay un movimiento telúrico. ¿Ok? ¿Perfecto? Pregunta A. ¿De dónde saca la energía? ¿Quién borró esa energía ahí? Pregunta B. ¿Quién liberó la energía borrada? ¿Quién guardó la energía? El hígado. El hígado, como glucógeno. ¿Quién lo liberó? Insulina. No, perdón. ¿Quién lo guardó? La insulina. ¿Y quién lo libera? Glucagón, entonces. El glucagón. El glucagón es la hormona de estrés por excelencia que apenas hay libera. No es la adrenalina, por si acaso. No vaya a poner la adrenalina, es el glucagón. ¿Muy bien? Entonces, lo otro es importante aquí. Miren, este es súper importante, ¿de acuerdo? Lo otro que está acá es importantísimo. Disminuye la gluconeogénesis hepática. Por favor, disminuye la gluconeogénesis hepática. Es importante, ¿de acuerdo? Disminuye la gluconeogénesis hepática. Todas las demás hormonas van a ver que aumentan la gluconeogénesis hepática. La única que disminuye gluconeogénesis hepática es la insulina. Por eso le van a colocar en el examen. Diga cuál hormona disminuye la gluconeogénesis hepática. Le vamos a colocar todas las hormonas. Entonces, la única que produce la disminución de gluconeogénesis hepática, la insulina. Y por último, disminuye los hormonos cetónicos. La cetoacidosis. Porque el paciente muere de cetoacidosis. Así de sencillo. Muy bien. ¿Qué hace en el músculo? ¿Qué hace en el músculo? Aumenta la captación por incremento del GLUT4. GLUT4 que son transportadores de glucosa. ¿De acuerdo? Los más importantes, perfecto. Entonces la glucosa entra a los músculos y que forma masa muscular. Y por eso le dije que algunos fisiculturistas que hacían hacían exceso, ponen insulina y comer proteínas. ¿Correcto? Y si no se desmayan, bueno, buena hora. Si no, se traen en policía y no llevan emergencia. Muy bien. Lo otro, aumenta el uso de glucosa. Es importante, aumenta la captación de aminoácidos, aumenta la síntesis de proteínas y evita que estas proteínas se rompan. ¿De acuerdo? En sí lo que hace es mantener las proteínas o los aminoácidos en los músculos. Muy importante. En general, no, aprender proteolisis, etcétera, son nombres medio raros, quiero solamente entender que lo que hace es
utilizar y almacenar proteínas en el músculo. Miren qué sencillo que es. O sea, forma masa muscular. ¿Muy bien? Pero ¿qué hace la grasa? Viene la otra parte, que sí es lo que nos interesa. ¿Qué hace la grasa? Aumento de grasa por los transportadores GLUT4. Entonces, esto es lo que se produce ahora mucho, que es la famosa hiperinsulinemia. ¿Qué es hiperinsulinemia? Un exceso de insulina, pero de mala calidad, que se produce en muchas personas. De aquí, por lo menos más del 50% lo tienen, ¿de acuerdo? ¿Y eso qué va a hacer? Bien sencillo. La hiperinsulinemia lo que va a hacer es producir gran cantidad de insulina frente a un alimento y va a, en vez de llevarlo al músculo, va a llevar un poco al músculo, pero va a llevar mucho a la grasa, al tejido graso. ¿A dónde? Aquí, en el abdomen, en los hombres en lo que es la parte pectoral, y en las mujeres también puede ser abdomen, o si no, lo que es caderas. Y el cuerpo de manzanita, la barriguita, o el cuerpo de pera, o el cuerpo caribeño, ¿no? El cuerpo de acá. Entonces, esto es bien fácil. Ustedes agarren, se toquen acá, se engrasa. Eso es porque la insulina se los ha puesto ahí. Todo el mundo dice, no, doctor, ¿entonces daré mal de la tiroides? No. Mal de tiroides, no. El tiroides lo coloca en otro lado. ¿De acuerdo? ¿No te dé mal el cortisol? No. ¿Cortisol dónde coloca dónde coloca la grasa? La jiba en la cara, ¿no? La cara de media luna. La insulina lo coloca aquí. ¿Y cómo ustedes saben que tiene que ser insulina? El signo. El signo se llama, y bien fácil, se llama acantosis nigricans. El nombre no interesa. Perdón, acantosis nigricans. Pero eso van a ver en su cuello, en la parte de acá, como chiquito, oscurito, o si no, el axila más oscuro, o si no, solamente colocar la mano acá, en su escritorio así, y aquí estaban duros, los nudillos oscuros, marrón. Si las damas hacen eso y encuentran marrón ahí y encima tienen vellos, peor, porque ese es su tipo, o sea, aumento de vellos. En zonas que ahí no deben tener nada más vellos. ¿Perfecto? Muy bien. Si tienen acné, peor. Ovarios poliquísticos, se completó ya todo. ¿Correcto? Entonces, lo que hace, evidentemente, esta hiperinsulinemia es aumentar la grasa, pero en zonas que son específicas: abdomen, caderas, etc. Y esa grasa, que es la grasa visceral, es la peor grasa de todas. ¿Por qué? Cuando yo hago dieta, o dejo de comer, ustedes quieran hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces ustedes matemáticamente dicen, ¿no? Doctor, ahora viene Año Nuevo, tiene que entrar pues el terno, el vestido y las damas. ¿De qué dejan? Dejan de comer. ¿Pero qué hace su cuerpo en defensa? Libera mucha insulina. Y al liberar insulina, comienza a borrar grasa. Entonces, ¿qué bajan ustedes cuando hacen una dieta de tomar agua y comer frutitas? La grasa de afuera. Nada más. Una liposucción. Y después, cuando ya dejan de comer y ya comienzan a comer el panetón que viene ahorita, ya comienzan a subir de peso de nuevo. ¿Por qué? Porque esa es la hiperinsulinemia. ¿Cómo bajo la grasa de adentro? Haciendo ejercicio. ¿Cuántas personas de acá y levanten la mano hacen ejercicio? Así. A ver, primero levanten la mano, ¿de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno, miren, de todo el grupo 2. ¿Okay? Ahora vamos a seguir ejercicio. El ejercicio es una actividad física de tipo aeróbica, entre 40 y 30 minutos por día, o sea, todos los días. Porque yo no como lunes, miércoles y viernes, yo como todos los días. Entonces, para que sea ejercicio metabólico, tiene que ser todos los días. ¿Ok? Muy bien. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos acá hacen ejercicio? Y abajo el número 4. ¿Ok? Entonces, por favor, es muy importante que hagan actividad física. Si no hacen actividad física, lo que van a terminar es haciendo esto: ahorrando grasa. Ustedes están en segundo año, ¿no? Segundo año, ¿ok? Si ustedes se ven, miren cómo está ya. Nosotros hicimos un trabajo bien interesante de cómo entraban, con qué peso entraban y con qué cintura entraban los alumnos cuando recién ingresaban y cuando salían. No les digo los números porque se van a entender. Por favor, hagan ejercicio. Muy bien. Pregunta de examen. Esta es clásica pregunta de examen, ¿no? Clásica. Estas son las fases de liberación de insulina. O sea, cuando yo como algo aquí, ¿cómo se libera la insulina? La insulina se libera en
en dos fases. La fase rápida, o primera fase o fase rápida, y la segunda fase o fase lenta. Vuelvo a repetir, la primera fase o fase rápida y la segunda fase o fase lenta. Pueden ponerme en el examen fase 1, fase 2, fase rápida, fase lenta, primera fase, segunda fase, no interesa. Yo quiero entender solamente que ustedes saben que hay dos fases. ¿Ok? ¿Y cuándo va la segunda pregunta en el examen? ¿Y qué significa fase rápida? Es la liberación de la insulina preformada. La fase rápida es la insulina preformada. Y la fase lenta es la insulina neoformada. ¿Okay? Nosotros tenemos dos fases de insulina. La primera insulina que tenemos en este momento, preformada, y de repente comemos algo y rápidamente se libera. ¿De acuerdo? Y la segunda es la insulina que se comienza a formar. ¿Por qué? Porque todavía el alimento no se ha metabolizado. Entonces lo metabolizan para que no suba la glucosa y el paciente no se vaya a la diabetes. Esas son las dos primeras fases. Primera fase y la segunda fase. Les voy a hablar un poquito. El paciente diabético no tiene la primera fase. El paciente diabético, su pregunta de examen, el paciente diabético tipo 2, ¿qué fase le falta? La primera. Muy bien. Miren acá, no vamos a repetir todo, porque este cuadro solamente hay que sacar algunas partes. Pero si todos ven, sobre todo esto es lo más importante, esta fila de acá, ¿de acuerdo? Lo demás no interesa porque ya lo hemos dicho, esta fila de acá, ¿de acuerdo? La única hormona que no estimula la producción hepática de glucosa, o sea, la gluconeogenesis hepática, es la insulina, ¿de acuerdo? La insulina es la única que no estimula la producción hepática de glucosa. Perfecto, pregunta de examen. ¿Cuál es la única hormona que le van a poner todas las hormonas? Ustedes van a ver que la insulina es la única que no estimula la producción hepática de glucosa. Entonces aquí este doctor se pregunta, ¿no? Se pregunta algo muy interesante. ¿Qué es una incretina? Así comenzó, esto es algo muy nuevo, que Leo no está en sus libros, así que por favor entiéndanlo. ¿De acuerdo? ¿Qué es una incretina, no? Entonces una incretina es una hormona que se produce en el tracto gastrointestinal. Entonces el intestino es un órgano endocrino. Antes, hace un año o 2 años, hace 2 años, nosotros hablábamos que el endotelio era el órgano endocrino más grande del cuerpo. Y era igual que 14, si entendíamos todo el endotelio, era como 14 canchas de tenis. ¿Okay? Ahora no, ahora ya cambió. Ahora el órgano endocrino más grande del cuerpo es el intestino. O sea, cuando viene gastro, están llevando el endocrino también. Así le duele el gastro. Entonces, ¿por qué? Porque esto produce hormonas. Y estas hormonas van a regular el metabolismo. O sea, el endocrino recibe, el intestino recibe una señal. ¿Cuál sería la señal que recibe? La comida. Por ahí ustedes mastican chicle. Hay que mastican a unos chicle, estamos esperando recibir algo. Estimulando y no recibe nada. ¿De qué libera uno? Libera ácido. ¿Y qué produce? Gastritis. Así de fácil. Entonces, aquí, después ustedes comieron algo y mandan una señal endocrina. O sea, la glucosa, aminoácidos, mandan una señal endocrina donde al páncreas. ¿Y qué libera el páncreas? Insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina en el músculo? Formar proteínas, va a meter los aminoácidos y va a formar proteínas. ¿Y qué va a hacer la grasa? Va a formar tejido graso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta insulina se llama GLP-1. Tiene el proglucagón, que es una parecida, por eso se llama parecido al glucagón, péptido parecido al glucagón. Tiene el proglucagón como precursor. Se convierte en GLP-1, de ahí el GLP-1 y activo. Y también hay otra molécula que es otra incretina, que es el GIP, el polipéptido, también dependiente de glucosa, que lo que va a hacer también es estimular la producción de glucosa. Entonces, esas son las dos principales incretinas que hay en el cuerpo, pero la incretina que se ha usado o se está usando actualmente ya en forma de medicamentos para hacer un efecto fisiológico de liberar insulina es esta, la más importante, el GLP-1. ¿Ven? Entonces, ¿cuál era el problema de los farmacólogos? El problema de los farmacólogos es muy fácil.
El GLP-1, pregunta de examen, tiene una vida media plasmática muy corta, 2 a 3 minutos. Entonces, comemos algo, comenzamos a tener GLP-1, pero vivía muy poco. Entonces, para nosotros que no somos diabéticos, normal, no hay ningún problema, liberamos GLP-1. Pero ¿qué pasa en el diabético? El diabético tiene muy poco GLP-1 y no actúa. ¿Por qué no actúa? Porque tiene una enzima que se llama la diglipidasa 4 o DPP4, DPP4, pero es su nombre entero, ¿de acuerdo? Que degrada el GLP-1, la incretina. Entonces, ¿qué dijeron los farmacólogos clínicos? Mire, vamos a hacer una molécula que inhiba el DPP4, o sea, que inhiba la enzima. Y ahora existe. En el mercado existen las pastillas que nosotros no los damos a los pacientes diabéticos para inhibir la enzima y que el diabético tenga más GLP-1 y al tener más GLP-1 pueda controlar su diabetes. Desde la fisiología sale la farmacología. Otros dijeron no, vamos a utilizar análogos resistentes a la DPP4 y otros dijeron análogos de GLP-1 pero de vida media más larga. Entonces el nombre se llama elexacaftor. Es un análogo de GLP-1 pero de vida media larga. Hay de 24 horas y actualmente ya ha sido aprobada por la FDA de una vez por semana. ¿Okay? Entonces, aquí se hizo lo que se llama el efecto de incretina en sujetos sanos. Cualquiera de nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué se hizo? Se le dio de tomar a un grupo, digamos, todo este grupo de acá recibió glucosa vía oral, vaso con azúcar, vía oral. Y todo este grupo de acá recibió glucosa endovenosa, pero en la misma cantidad. O sea, que significa que la misma cantidad que sube de glucosa acá, sube de glucosa acá. ¿Perfecto? Vuelvo a repetir. Lo de acá, vía oral, lo de acá, endovenosa. ¿De acuerdo? Y se midió la insulina o el péptido C. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Insulina o péptido C? Péptido C. ¿Por qué? La vida media más larga. ¿Y qué creen que encontraron? ¿Quién subió más la producción de péptido C, o sea, de insulina? ¿El de vía oral o vía endovenosa? Endovenosa. Endovenosa. ¿Legado? ¿No está legado? ¿Legado? Síntesis. ¿Oral? Claro. Sí, porque llega la... ¿Bien, yo creo? Llega la... Bueno, por acá dice oral, por acá dice endovenosa. Vamos a ver cómo claro. Porque miren, el doctor Drager o Inau, hay dos, Drager y Inau, que hasta ahora viven por si acaso y siguen dando las charlas de estas incretinas, porque ellos siguen estudiando mucho esto. Trabajo muy interesante, su primer estudio ahí nació. Miren ustedes. Este grupo recibió glucosa vía oral. Subió la glucosa, bajó la glucosa y miren la cantidad de péptido C en un momento. Péptido C. O sea, produjo una gran cantidad de liberación de insulina. ¿Ok? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Y miren que recibió glucosa endovenosa. Miren, produjo la misma cantidad de glucosa que subió y bajó, pero miren cuánto produjo de péptido C. ¿Quién produjo más insulina? Oral. Y oral. Este fenómeno se llama efecto incretina. Pregunta de examen: ¿qué es el efecto incretina? Es la liberación de péptido C, ¿no? Como yo. En personas que reciben glucosa vía oral, que es mayor que las que reciben por vía endovenosa. ¿Muy bien? A esto se denomina incretinas. ¿Y cuál es la incretina? ¿Cuál es el nombre ahora? GLP-1. Muy bien. Entonces, ¿este es GLP-1? Acuérdense. P de péptido, L de like parecido y G de glucagón. Péptido parecido a glucagón. ¿Ok? GLP-1. Entonces, miren lo que sucede en cualquiera de ustedes. Y acá. Movemos algo en este momento, lo que ustedes quieran. Movemos algo. ¿Y qué se va a producir? Miren esto. El GLP-1 es un receptor en la célula beta y que libera insulina. ¿Y esta insulina depende de quién? Glucosa. Es glucosa dependiente. Muy importante, es glucosa dependiente. Pero esto que es, acuérdense que es una célula beta. Vuelvo a repetir. El GLP-1 según es un receptor que está en la célula beta y libera insulina de forma glucosa dependiente. ¿Qué pasa en el diabético tipo 2? ¿No libera? Se une a su GLP-1 y libera muy poca cantidad de insulina.
enzima de mala calidad. Es de buena calidad para llevar grasa al abdomen y a las caderas, pero es de muy mala calidad para meter a los músculos. Pero sigue siendo glucosa dependiente. Eso, perfecto, 20. Sigue siendo glucosa dependiente. ¿Perfecto? Muy bien. Siempre glucosa dependiente. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que dijimos, ¿quién hacía que el GLP-1 se destruya? La dipeptidil peptidasa 4 o llámela DP4. ¿De acuerdo? Es una enzima que esta enzima lo que hace es degradar el GLP-1 para que el GLP-1 no actúe. Eso lo hace de forma fisiológica. ¿De acuerdo? Se viene el DP4, degrada, ¿de acuerdo? Entonces no hay liberación de insulina. Eso pasa también en el diabético. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dijeron? Vamos a hacer dos cosas. Vamos a hacer una sustancia que no sea degradada por DP4. ¿Se acuerdan? Farmacólogos. Y esta sustancia inhibe la DP4. La primera se llama esenatide, que es un mimético a la GLP-1, es algo muy parecido a la GLP-1. Entonces, ese esenatide se une a su receptor, ¿de acuerdo? O sea, la DP4 incluye la GLP-1, pero se une a su receptor y libera insulina en forma glucosa dependiente. ¿De acuerdo? Ese es su nombre farmacológico. Bueno, no interesa, pero es más dieta, Byduron una vez por semana y Victoza. ¿Okay? Eso ya está hecho, como comunicación, pero ni qué interesante. Y lo otro que dijeron los farmacólogos dijeron, bueno, inhibamos la DP4, a ver qué pasa. Entonces, inhibir la DP4. Pasó esto. ¿Okay? Viene la DP4, inhibe la DP4, entonces dejan que la GLP-1 actúe y libere insulina. ¿Okay? Entonces, miren las dos formas en que se puede trabajar sobre la fisiología. Y esto tiene ahorita 5 medicamentos. Sitagliptina, liragliptina, lorgliptina, paragliptina y una más. ¿De acuerdo? Entonces, son las gliptinas que inhiben la DP4 y el paciente puede liberar insulina. Perfecto. Entonces, miren cómo qué importante es conocer la fisiología. Si ustedes conocen la fisiología, la pueden aplicar. ¿Muy bien? Entonces, ¿el GLP-1 tiene esta acción nomás? No, tiene varias acciones. No lo voy a decir todas porque algunas son para los residentes, hablamos en fisiología. ¿Qué hace? Secreción de GLP-1 por la ingesta de alimentos, glucosa dependiente. Entonces, esto va a ir y va a aumentar la respuesta de células beta. Pero también, ¿qué va a ir? El GLP-1, ¿qué va a hacer? Va a disminuir la secreción de las células alfa de glucagón. ¿Okay? O sea, las incretinas, vuelvo a repetir, pregunta de examen, las incretinas restauran la primera secreción de célula beta, o sea, la primera fase de secreción de célula beta y disminuyen el glucagón. Entonces, si disminuye el glucagón, ¿qué va a pasar? Que disminuye la producción de glucosa por el hígado, disminuye la glucosa postprandial, la glucosa después de comer. Vuelvo a repetir, las incretinas, o sea, el GLP-1, lo que va a hacer es ir al páncreas y va a liberar insulina en todos nosotros. Pero en el diabético le va a restaurar la primera fase que el diabético no tiene, la fase de insulina. ¿Correcto? Y también va a ir y va a inhibir a las células productoras, células alfa, de glucagón. O sea, el nivel de glucagón, ¿qué va a pasar? El glucagón no va a estimular la gluconeosis hepática, por lo tanto van a bajar los niveles de glucosa. Esa es la forma de formar fisiológica. También a nivel del cerebro promueve la saciedad y reduce el apetito. Acuérdense que la mayoría de personas que tienen esta hiperinsulinemia tienen mucha ansiedad por comer. Pero este apetito es más que todo en las tardes o en las noches. En la mañana está linda. Todo así, la mañana es un cafecito, para que te haya dicho, no hay problema, no tengo nada, no quiero ni comer. Pero toda la tarde y en la noche, quiero mi hamburguesa, mi pizza, mi arroz, todo, ¿no? Entonces, esos pacientes, estas personas, tienen hiperinsulinemia, ¿correcto? Es apetito, diferencia en hambre de apetito. Hambre es algo natural, no la quiero saciarme, puede ser una fruta y listo. Pero apetito no, es la ansiedad por comer dulces o harinas, pero más que todo en la tarde o en la noche. ¿De acuerdo?
O sea, uno de esos se identifica con eso, bueno.